Hola, mi nombre es Yorkie y en este video vamos a explorar uno de los conceptos más interesantes de la física aplicada, la ley del enfriamiento de Newton. Quizás nunca hayan escuchado su nombre, pero esta ley aparece en situaciones comunes todos los días, como lo son cuando una taza de café se enfría, cuando un celular caliente vuelve a la temperatura normal, cuando un objeto se calienta más rápido cerca de la estufa, e incluso en la medicina forense para calcular la hora del fallecimiento o de la muerte. En este video explicaremos qué es la ley del funcionamiento de Newton, cómo funciona la fórmula, por qué ocurre este fenómeno, y veremos 3 ejemplos ilustrativos que nos ayudarán a comprender mejor y de una forma práctica. Ok, ¿qué es la ley del enfriamiento de Newton? La ley del enfriamiento de Newton es una regla física que describe cómo cambia la temperatura de un objeto cuando se encuentra en un ambiente cuya temperatura es diferente. Newton nos dice: la rapidez con la que un objeto se enfría o se calienta es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente. Esto significa o quiere decir que mientras mayor sea la diferencia de temperatura de uno y de otro, más rápido será el intercambio de mayor sea la diferencia de temperatura de uno y de otro, más rápido será el intercambio de calor que habrá. Con esa diferencia, o cuando esa diferencia es pequeña, el intercambio de temperatura es más lento. Un ejemplo rápido o claro de esto podría ser un café recién servido a 95 grados Celsius en un salón a 25 Celsius pierde calor muy rápido al principio, pero cuando ya está cerca de los 30 Celsius se enfría más despacio. Ok. La fórmula matemática. La ecuación que describe esta ley es temperatura del objeto en un tiempo es igual a temperatura del ambiente más temperatura inicial del objeto menos temperatura del ambiente por constante matemática elevada a menos tiempo transcurrido por constante de enfriamiento, que esta depende del material y del medio. Una explicación simple de esta fórmula es: temperatura del ambiente es como el objetivo, la temperatura hacia la cual se dirige el objeto, y la parte temperatura inicial del objeto menos temperatura del ambiente representa la diferencia inicial, y el término constante matemática elevada a menos constante de enfriamiento por tiempo transcurrido hace que la temperatura se acerque lentamente a la temperatura del ambiente y que ésta nunca sea de golpe. Este comportamiento de esta fórmula se conoce como decaimiento exponencial. ¿Por qué se enfrían o calientan así los objetos? Cuando un objeto está más caliente que el ambiente, el calor fluye hacia afuera. Y mientras que cuando está más frío,
Este absorbe el calor del entorno. Este intercambio sucede por procesos naturales como la convección, conducción y radiación. Pero lo importante es esto. Si la diferencia de temperatura es grande, hay mucho calor que puede fluir rápidamente. O sea, el cambio es veloz. Si la diferencia es pequeña, el flujo es menor, o sea, el cambio es más lento. Un ejemplo mental de esto podría ser, imaginemos que tenemos dos vasos conectados por una tubería, uno lleno y uno casi vacío. Al principio el agua fluye rápido y a medida que se iguala, el flujo disminuye. Lo mismo ocurre con el calor. Ahora, veremos algunas aplicaciones de la ley de Newton. Esta ley es muy útil en cocina, para enfriamiento de bebidas y alimentos, en la electrónica, en la disipación de calor en celulares, lácteos y dispositivos electrónicos, en la climatización, cómo se calientan y enfrían habitaciones, en la ingeniería, funciona en el control de la temperatura en procesos industriales, en la medicina forense, para estimar el tiempo de muerte por la temperatura del cuerpo, y en las ciencias materiales se usa para saber cómo se enfrían metales o plásticos dependiendo del material después del calentado. Algunos ejemplos ilustrativos podrían ser, ejemplo 1, la taza de café caliente. Supongamos que sirves un café recién preparado a 90 grados Celsius en una habitación a 25 grados Celsius. En el minuto 0 el café está caliente. En el minuto 5 probablemente baje a unos 60 grados Celsius. Y en el minuto 10 llegará a unos 45 Celsius. ¿Por qué baja tan rápido al inicio? Porque la diferencia inicial entre el café y el ambiente es grande. 90 menos 25 es igual a 60 Celsius. Cuando ya está a 40 Celsius, la diferencia es menor. De 40 menos 25 es igual a 15. Por eso la curva del enfriamiento se aplana y el enfriamiento se hace más lento. Gráficamente, la línea de temperatura baja rápido primero y luego se va suavizando. Luego tenemos el enfriamiento de un celular caliente. Imagina que estás jugando un videojuego pesado y tu celular sube a unos 50 grados Celsius y lo dejas sobre una mesa en un cuarto a unos 23 grados Celsius. Al inicio el cambio es rápido. En 3 minutos puede bajar a unos 38 Celsius, pero luego empieza a enfriarse cada vez más despacio. Para bajar a 25 Celsius puedes tardar hasta 15 minutos. Esto es exactamente lo que describe la ley del enfriamiento de Newton. Mucho enfriamiento cuando la diferencia es grande, poco cuando es pequeño. Por eso los computadores, celulares y otros aparatos electrónicos necesitan dispositivos o sistemas de disipación, ventiladores o carcasas especiales. Y el ejemplo 3, el de la medicina forense, para determinar la hora del fallecimiento o de la muerte. Este es un caso real de aplicación. Cuando una persona fallece, su cuerpo deja de producir calor
y comienza a enfriarse hasta alcanzar la temperatura ambiente. Si un forense mide la temperatura corporal, por ejemplo, temperatura del cuerpo 30 grados Celsius, temperatura del ambiente 20 Celsius. Se puede usar la ley del enfriamiento de Newton para estimar cuánto tiempo ha pasado desde la muerte. Aunque en la vida real se utilizan gráficos y tablas adicionales y otros factores para determinar estos datos, la base sigue siendo la ley del enfriamiento de Newton. Este método es tan útil que se ha llegado a utilizar millones de veces en investigaciones criminales. En conclusión, debemos de recordar lo más importante. La ley del enfriamiento de Newton explica cómo los objetos cambian su temperatura a medida que se acercan a la temperatura ambiente. El cambio es rápido al inicio, cuando la diferencia es grande, y lento después, cuando esa diferencia disminuye o cambia. Esta ley tiene aplicaciones reales en la cocina, tecnología, ciencia forense, ingeniería, entre otras. Gracias a su fórmula y su comportamiento exponencial, podemos predecir con precisión la temperatura de cualquier objeto en cualquier momento. Espero que le haya gustado este video, le haya ayudado a comprender un poco más sobre esta ley, no solo en la teoría, sino también en la práctica y cómo funciona en la vida real. Gracias.